En este vídeo vamos a resolver un problema de balance, concretamente un problema de la prueba PBAU de Andalucía que corresponde al modelo Reserva septiembre de 2021. En él nos dice: la empresa Sima Sociedad Limitada presenta la siguiente información patrimonial que se refleja en la tabla adjunta. Y como vemos, tenemos una tabla con los elementos patrimoniales desordenados. Y lo que tenemos que hacer es ordenarlos, porque se nos pide que realicemos el balance de situación siguiendo el plan general contable, es decir, que ordenemos los elementos de la tabla en una tabla con estructura de balance, y después se nos pide que calculemos la cifra de capital, es decir, la cifra de capital social que está a determinar, y por último que calculemos el fondo de maniobra y comentemos el resultado, también comentando en qué situación patrimonial se encuentra la empresa. Por lo tanto, vamos a comenzar pasando los elementos de la tabla desordenada a los elementos con la estructura de balance, donde, como vemos, en la parte izquierda está la estructura económica o activo y en la parte derecha está la estructura financiera o el patrimonio neto y el pasivo. El activo está formado por los bienes, derechos de cobro que tiene la empresa y se divide en el activo no corriente, que es el activo a largo plazo, y el activo corriente, que es el activo a corto plazo, y dentro de cada activo hay una serie de submasas. Y el patrimonio neto y el pasivo se divide en el patrimonio neto, recursos propios, y en los recursos ajenos o pasivo. Y en los recursos ajenos que cumplen en un plazo superior a un año, que se llama pasivo no corriente, y los que cumplen en un plazo inferior de un año, que se llama pasivo no corriente. Una vez habiendo visto la estructura de balance según el PGC, vamos a comenzar elemento por elemento y vamos a ir colocándolos en la tabla. Comenzamos con la propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes o los diseños industriales de la empresa, por lo tanto son intangibles y son inversiones que se realizan a largo plazo, por lo tanto van al activo no corriente y dentro del activo no corriente hay inmovilizado intangible. Aquí tenemos propiedad industrial por valor de 9.800 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Material de oficina. Material de oficina son las existencias que hay en el almacén de la empresa en material de oficina. Folios, cuadernos, grapas. Por lo tanto, pertenece al activo corriente y dentro del activo corriente a la cuenta de existencias por valor de material de oficina 200 euros, como vemos. Continuamos con el siguiente elemento, capital social. El capital social son las aportaciones que los socios han realizado a la empresa en el momento de su constitución, por lo tanto son recursos propios y forman parte del patrimonio neto, por valor de X, porque es lo que hay que determinar. Continuamos con las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Las deudas a corto plazo es dinero que se debe a las entidades de crédito, por lo tanto es una obligación de pago y es pasivo, como pone corto plazo, pues es pasivo corriente. Aquí tenemos la cuenta deudas a corto plazo con entidades de crédito por valor de 1.800 euros y continuamos con el siguiente elemento. Terrenos y bienes naturales. Los terrenos y bienes naturales son los terrenos sobre los que está situado los locales o bien terrenos que tiene la empresa porque se dedique a alguna actividad agrícola o de explotación. Estos terrenos son inversiones a largo plazo, por lo tanto pertenece al activo no corriente y dentro del activo no corriente es inmovilizado material y aquí tenemos la cuenta terrenos y bienes naturales por valor de 45.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Equipos para procesos de información. Los equipos para procesos de información son los ordenadores y los equipos informáticos de la empresa. Por lo tanto, es inversión a largo plazo y pertenece al inmovilizado material. Aquí tenemos equipos para procesos de la información por valor de 3.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Clientes. Los clientes son derechos de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, sobre aquellos agentes que tienen la categoría de clientes. Y como es un derecho de cobro, es activo. Y como no indica que es a largo plazo, es activo corriente. Iría a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar. Aquí tenemos clientes por valor de 1.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Acreedores por prestación de servicios. Los acreedores por prestación de servicios son aquellos que nos han prestado un servicio y que se lo hemos dejado a deber, por lo cual es una obligación de pago y entonces pertenece al pasivo y como no indica que es a largo plazo, pues es corto plazo, acreedores por prestación de servicios por valor de 700 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Bueno, pues las deudas a largo plazo son deudas que tenemos contraídas con entidades de crédito, por lo tanto son obligaciones de pago y por lo tanto es pasivo y como es a largo plazo es pasivo no corriente. Aquí está deudas a largo plazo con entidades de crédito por valor de 1.200 euros.
Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es construcciones, que son los locales de la empresa y por lo tanto es una inversión a largo plazo que pertenecerá al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material. Aquí tenemos construcciones por valor de 55.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudores. Los deudores son aquellos sobre los que tenemos derechos de cobro pero que no son clientes. Por lo tanto, como es un derecho de cobro, es activo, como no indica que es a largo plazo, es a corto plazo y por lo tanto está aquí, deudores y otras cuentas a cobrar por valor de 500. Aquí tenemos deudores. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es los ingresos menos los gastos una vez que se ha quitado los intereses y se ha quitado los impuestos de la empresa. Es decir, son recursos propios para la empresa y por lo tanto, como se han generado en la empresa, irá al patrimonio neto. Por valor, aquí lo tenemos, de 20.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. La amortización acumulada de inmovilizado intangible es la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado de intangible. Por lo tanto, irá al inmovilizado intangible. Aquí tenemos la amortización acumulada de inmovilizado intangible, sus siglas AAII, y se pondrá con signo menos, que en contabilidad quiere decir que va entre paréntesis. Por eso lo hemos marcado en rojo. Es decir, este inmovilizado intangible ha perdido 700 euros de valor. Por lo tanto, el inmovilizado intangible, en vez de estar valorado en 9.800 euros, que es la propiedad industrial, estará valorado en 9.800 menos 700, que es 9.100 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Clientes, efectos comerciales a cobrar. Como los clientes es un derecho de cobro y va a ir a deudores y otras cuentas a cobrar. La diferencia entre clientes y clientes efectos comerciales a cobrar es que los clientes efectos comerciales a cobrar han firmado un pagaré, un efecto comercial. Y el valor de esta cuenta es por 1.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Caja euros. La caja euros es el dinero que está en efectivo en la empresa y, por lo tanto, pertenece al activo corriente y dentro del activo corriente a la submasa de efectivo y lo tenemos aquí por valor de 700 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es la reserva legal. La reserva legal son los beneficios de ejercicios anteriores que no se han distribuido entre los socios y que nos obliga la ley a constituirlas. Por lo tanto, son recursos propios, pertenecerá al patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto aquí tenemos la reserva legal por valor de 4.700 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es la amortización acumulada de inmovilizado material, que es la pérdida de valor, en este caso del inmovilizado material, y por lo tanto va en el activo no corriente, en inmovilizado material, entre paréntesis para indicar que es una pérdida de valor o con signo negativo, es decir, que luego habrá que restarlo de estos valores. Y por valor de 2.900 euros con signo menos. Y continuamos con el siguiente elemento. Acreedores, efectos comerciales a pagar. Los acreedores, efectos comerciales a pagar son, igual que los acreedores, obligaciones de pago contra aquellos que nos han prestado un servicio y que les hemos dejado a deber ese servicio. Lo que pasa es que les hemos firmado un efecto comercial. Por lo tanto, también va al pasivo corriente y va aquí, acreedores, efectos comerciales a pagar, por valor de 400 euros. Y continuamos con la siguiente cuenta, mercaderías. Mercaderías son las existencias que están en el almacén, que son las existencias que normalmente la empresa vende y que se llaman así porque se compran y se venden sin transformación, es decir, que se mercadea con ellas. Y entonces, como son existencias, va a la cuenta de existencias en el activo corriente por, en este caso, valor de 600 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Los proveedores de inmovilizado a largo plazo son aquellos proveedores que nos han vendido inmovilizado y que se lo hemos dejado a deber la cantidad y es a largo plazo porque el plazo cumple en un plazo superior a un año. Por lo tanto, es una obligación de pago a largo plazo, pertenecerá al pasivo no corriente y aquí tenemos la cuenta proveedores de inmovilizado a largo plazo. Continuamos con el siguiente elemento, que es proveedores. Bueno, pues proveedores son aquellos que nos han traído mercancías, por ejemplo, las mercaderías, y que se las hemos dejado a deber. Como no indica nada, es en el corto plazo y por lo tanto es pasivo corriente. Está aquí la cuenta de proveedores por valor de 3.600 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Efectos a pagar a largo plazo. Bueno, pues efectos a pagar, la propia palabra lo dice, es a pagar, por lo cual es una obligación de pago y es pasivo. Como indica a largo plazo, es pasivo no corriente. Y lo tenemos aquí. Son pagarés que se han firmado y se han dejado a deber
en el largo plazo. Y continuamos con el siguiente elemento. Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista, que es el dinero que está en el banco en una cuenta corriente y por lo tanto a efectos de dinero es igual que el efectivo, por lo que irá al activo corriente a la cuenta de efectivo y aquí tenemos banco cuenta corriente a la vista en euros, por valor de 1.100 euros. Una vez que he acabado con todos los elementos de la tabla y todos están pasados en el balance, lo que vamos a hacer es sumar los elementos de cada una de las submasas, luego sumar estas submasas para formar la masa y luego sumar el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo. Tenemos que el inmovilizado intangible es 9.800 de la propiedad industrial menos 700 de la amortización acumulada de inmovilizado intangible, que nos da 9.100. El inmovilizado material es la suma de 45.000 de terrenos y bienes naturales, de 3.200 de equipos para procesos de información y de 55.000 de construcciones. Y se le resta la amortización acumulada de inmovilizado material por valor de 2.900 euros. Esto nos da 100.300 euros. La suma del inmovilizado intangible y el inmovilizado material nos da 109.400 euros que forma el activo no corriente. El activo corriente tenemos la cuenta de existencias, donde hay que sumar el material de oficina y las mercaderías, que son 200 y 600, 800 euros. Deudores y otras cuentas a cobrar, que hay que sumar los clientes, los deudores y los clientes efectos comerciales a cobrar, que su suma son 3.000 euros, y el efectivo, que es la suma del banco y la caja, que la suma son 1.800 euros. Y el activo corriente estará formado por la suma de existencias, deudores y otras cuentas a cobrar y efectivo, que hace un total de 5.600 euros. Por lo que el total del activo es la suma del activo no corriente con el activo corriente, que nos da 115.000 euros. Y por el lado del patrimonio neto y el pasivo, tenemos que el patrimonio neto es la suma del capital social, de la reserva legal y del resultado del ejercicio, que es la suma de X, 4.700 y 20.000, por lo cual da 24.700 más X. El pasivo no corriente es la suma de deudores a largo plazo con entidades de crédito, proveedores de inmovilizado a largo plazo y efectos a pagar a largo plazo, que nos da 2.700 euros. Y el pasivo corriente es la suma de las deudas a corto plazo con entidades de crédito, de los acreedores por prestación de servicios, de los acreedores efectos comerciales a pagar y de los proveedores, que nos da 6.500 euros. Y el total del patrimonio y el pasivo, patrimonio neto y el pasivo, es la suma de estos tres masas patrimoniales, que nos da 33.900 más X. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos pasar al apartado B, que nos pide la cuenta de capital social. Para ello vamos a aplicar la ecuación fundamental de la contabilidad, que nos dice que el total del activo es igual al total del patrimonio neto y el pasivo. El total del activo era 115.000 euros, el total del patrimonio neto y el pasivo era 33.900 más X, por lo tanto, despejando la X, nos queda que el capital es 81.100 euros. Y el apartado C nos pide que calculemos el fondo de maniobra, que se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. Si vamos a nuestro balance, tenemos que el activo corriente es 5.600 euros y que el pasivo corriente es 6.500 euros. Por lo tanto, el fondo de maniobra nos va a dar negativo, porque 5.600 menos 6.500 es menos 900 euros, y que sea negativo quiere indicar que la empresa puede tener problemas de liquidez o de solvencia a corto plazo, entrando en una situación patrimonial de suspensión de pagos, es decir, de que lleguen pagos a corto plazo y la empresa no tenga suficientemente efectivo para poder cubrirlos y entonces entre en lo que se conoce como suspensión de pagos. Pero no quiere decir que vaya a entrar, porque existen empresas que tienen fondos de maniobra negativos y que, sin embargo, pueden hacer frente a sus pagos tranquilamente, como suelen ser los supermercados, que cobran al contado y, sin embargo, pagan a sus proveedores a crédito. Pero, en principio, de forma teórica, un fondo de maniobra negativo significa que estamos en una situación patrimonial de suspensión de pagos. Y con esto habremos acabado el ejercicio.